soy Sandra de HubSpot Academy. Seguramente en algún momento de tu vida profesional te has preguntado cómo hacer una mejor cotización para tus proyectos. La solicitud de una cotización formal por parte de un cliente potencial es una señal positiva para la compra, pero es un aspecto que siempre puede mejorar. Elaborar y optimizar tus cotizaciones es una gran oportunidad para proporcionarles a tus clientes potenciales toda la información que necesitan para cerrar ese trato que tanto deseas. En este video te mostraremos cómo hacer una cotización. Adicionalmente, hemos dejado para ti unas plantillas, las cuales podrás descargar totalmente gratis a través del link que puedes encontrar en la descripción. Comencemos. Primero, verifica la información de contacto de tu empresa. El primer punto para elaborar una cotización es añadir la información de contacto de tu empresa. De este modo garantizarás que tu cliente dispone de los datos esenciales para establecer la comunicación con tu compañía en cualquier momento. Ya sea que forme parte del texto o que aparezcan otras asociaciones del documento, como el encabezado o pie de página, asegúrate de incluir el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, datos de contactos generales de la empresa como teléfonos, correo electrónico y sitios web. Responsable de elaborar la cotización y sus datos específicos, como el nombre, puesto, extensión telefónica y correo. Segundo, identifica los detalles de la cotización. Al hacer una cotización comercial es importante anotar los datos específicos de cada documento, pues cada cotización es una negociación única. Debes incluir información complementaria como el número de seguimiento, la fecha de elaboración, la vigencia de la cotización, y tienes que recordar que los productos o servicios que ofreces se elaboran a partir de condiciones de tiempo específicas, por eso debes cerciorarte de que la información sobre el periodo de vigencia sea clara. Tercero, completa la información de tu cliente. Así como el cliente tiene los datos de la empresa para establecer contacto, la empresa debe tener información del consumidor para que tú u otros miembros de tu equipo puedan comunicarse con él cuando sea necesario. Los datos mínimos que debes considerar son nombre de contacto empresarial, empresa, datos de contactos de tu cliente. Recuerda que dicha información es vital para cada cotización. Cuarto, realiza una descripción del trabajo. Este elemento es una síntesis del producto o del servicio a comercializar. Procura escribir un resumen de un párrafo. No omitas los detalles que ayuden a tu cliente a entender la relación del precio establecido con el trabajo que se realizará. Debes mencionar al menos la siguiente información: detalle del proyecto, descripción de pasos, tiempo estimado de cada proceso, fecha de entrega tentativa. Asegúrate de contar con la información correcta para hacer tu cotización comercial, tus recursos, tus gastos, tus tiempos. Verifica con tu cliente los detalles del proyecto en cuestión y aclara cualquier duda o factor adicional directamente con él para que no haya deficiencias o malentendidos. Quinto, especifica tus costos detalladamente. Al tratarse de cantidades monetarias, se debe realizar un apartado en el que aparezcan las cantidades, precios unitarios y totales para la adquisición o compra final. Además, incluye un desglose específico del cargo de impuestos de acuerdo con las leyes fiscales de tu país. Por último, verifica que tu cotización reúna la descripción, cantidad, precio y cálculo de los siguientes rubros: nombre del producto o servicio, cantidad solicitada, precio por unidad, precio total, subtotal, impuestos y total de la cotización. Te recomendamos distribuir estos datos en una tabla. De esta manera será más fácil localizar la información en el momento que se desee. Sexto, obtén la firma del cliente. Es un apartado indispensable, ya que aquí se registra la aprobación o visto bueno de tu cliente a través de su firma. La cotización determina los detalles del producto o servicio solicitado y los costos, por lo que tanto el cliente como el proveedor deben llegar a un acuerdo en el que ambos estén satisfechos. No dejes pasar los siguientes datos en esta sección: nombre del cliente, descripción del puesto, nombre de la empresa. Séptimo, revisa los términos y condiciones de la cotización. Por último, es conveniente revisar los términos y condiciones, ya que en algunos casos la cotización puede modificarse a causa de cambios en el contexto que perjudiquen la situación original para la cual la cotización fue creada. Si el cliente solicita cambios durante el proceso de trabajo, eso puede modificar el precio de la cotización. Por eso, es necesario establecer y cumplir con disposiciones legales, requisitos, reglas, especificaciones, estándares de calidad,
Cada cotización debe ser específica y meticulosa en todos los aspectos que la componen. De esta forma, te aseguras de que el producto o servicio que el cliente obtendrá se ajusta al precio final y condiciones acordadas. Si tú o el cliente incumplen los términos establecidos, es natural que haya ajustes a la cotización y los términos deben indicar cómo se asumirán si eso sucede. Con estos pasos podrás desarrollar cotizaciones claras e informativas para todos tus proyectos. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Por último, te recomendamos el curso de Ventas Inbound de HubSpot Academy, al que puedes acceder haciendo clic en el link en la descripción de este video. Hasta pronto.